El olor del ambientador de pino del taxi se mezclaba con el aroma a diésel que se colaba por la ventanilla entreabierta. Afuera, el tráfico del viaducto era una bestia perezosa y ruidosa, un monstruo de metal que avanzaba a regañadientes bajo el sol pálido de la mañana de octubre. Yo miraba sin ver los edificios pasar. Mi mente ya estaba a kilómetros de distancia, en Oaxaca, en la casa de mi hermana Elena. Imaginaba el aroma a cempasúchil y a copal, el calor de la cocina mientras preparábamos el mole negro para la ofrenda. Era el primer día de Muertos sin Valentín, y el ritual de recordarlo, de celebrar su vida, se sentía más necesario que nunca. Pensaba en el pan de yema que le encantaba, en el vaso de agua para saciar su sed después del largo viaje, en la fotografía que había elegido para el altar, una donde sonreía con sus ojos achinados, tomada en nuestro último aniversario. El taxista tarareaba una vieja canción de José Alfredo Jiménez que sonaba en la radio. Yo tamborileaba con los dedos sobre mi bolso, repasando mentalmente la lista de cosas que llevaba: los dulces de leche para mis sobrinos, el libro que Elena me había pedido, mi propio suéter por si refrescaba en la noche. Todo en orden. Soy una mujer de orden. 30 años trabajando como jefa del archivo de colecciones especiales en la UNAM te enseñan a pensar en sistemas, en categorías, en protocolos. La vida, como un archivo bien gestionado, requiere atención al detalle. Y entonces, en medio de esa calma metódica, un relámpago, un golpe helado en el centro del pecho que me hizo jadear. El testamento original de Valentín. No estaba en la carpeta de documentos importantes que llevaba conmigo. Estaba sobre la caoba oscura de su escritorio, en la biblioteca. Lo había sacado ayer por la tarde, con la intención de llevarlo al banco junto con otros papeles para consolidar una nueva caja de seguridad, y con las prisas de la mañana lo había olvidado. Mi propia respiración se atoró en mi garganta. No era un simple papel. Era el documento original, la única copia con su firma en tinta azul, temblorosa por la debilidad de sus últimos días. Era la última voluntad del hombre de mi vida. «Señor», dije, mi voz sonando extrañamente aguda. El conductor me miró por el retrovisor. «Señor, por favor, dé la vuelta. Tenemos que regresar. Olvidé algo indispensable». El hombre, sin hacer preguntas, asintió y en la siguiente salida maniobró con la pericia de quien conoce cada rincón de esta ciudad caótica. El viaje de regreso se sintió eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada embotellamiento un obstáculo personal. La tranquilidad de mi viaje se había hecho añicos, reemplazada por una ansiedad punzante. ¿Por qué ese documento? ¿Por qué hoy? Finalmente, el taxi se detuvo frente a mi casa en Coyoacán. Las bugambilias moradas caían en cascada sobre el muro de piedra volcánica, como siempre. Pagué al conductor, pidiéndole que me esperara, y caminé deprisa por el sendero de piedra. Metí la llave en la cerradura, un movimiento hecho millones de veces. La puerta se abrió con un leve quejido. Dentro, la casa estaba en silencio, un silencio pesado, denso. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales, dibujando rectángulos dorados en el suelo de madera. Dejé mi bolso en la consola de la entrada y caminé por el pasillo. Mi hijo, Isidro, ya debería haberse ido a su oficina. La casa se sentía vacía, pero no de esa forma pacífica que a veces disfrutaba. Era un vacío que pesaba. Un silencio que parecía contener algo más que la simple ausencia de sonido. Era una quietud antinatural, como el aire quieto antes de una tormenta. Caminé de puntillas, un hábito adquirido de mis años en la biblioteca. Mis pasos apenas hacían ruido sobre los tablones de madera que Valentín y yo habíamos elegido juntos hacía 40 años. Mi destino era la biblioteca, al fondo del pasillo.
La puerta de madera maciza estaba entreabierta, y fue al pasar junto a ella cuando las oí. Voces. Me detuve en seco, con el corazón dándome un vuelco. Era la voz de Isidro, y no estaba solo. Pensé que quizás había vuelto por algo, que estaría al teléfono. Iba a carraspear, a anunciar mi presencia, cuando distinguí la segunda voz, más aguda, melosa. Era Jacinta, mi nuera, y no hablaban entre ellos. El sonido era metálico, impersonal. Estaban en una llamada con el altavoz puesto. Algo en el tono, una formalidad furtiva, me hizo quedarme quieta, oculta tras el arco del pasillo. Me sentí como una intrusa, una espía en mi propia casa. Pero una fuerza, una premonición oscura, me mantuvo allí, conteniendo la respiración. Isidro estaba diciendo algo sobre unas cuentas, sobre la dificultad de gestionar los pagos. Y con su memoria, pues ya no es lo que era. Se le olvidan las fechas, las transferencias. Es un estrés constante para ella y para nosotros, decía, con un tono de falsa preocupación que conocía demasiado bien. Entiendo perfectamente, Isidro, respondió una voz masculina y desconocida desde el teléfono. Una voz profesional, mesurada. El procedimiento está diseñado precisamente para aliviar esa carga. Y entonces la escuché. La frase que partió mi mundo en dos, que convirtió los cimientos de mi vida en polvo. La dijo mi hijo, mi único hijo, con una calma escalofriante. No, es que mi mamá ya no razona como antes, ¿entiende? El aire se escapó de mis pulmones en un silbido silencioso. Me apoyé contra la pared fría del pasillo para no caerme. Ya no razona. Las palabras rebotaban dentro de mi cráneo, despojadas de su significado, y luego volvían a ensamblarse con una crueldad afilada. Él, mi niño, el que me había enseñado a usar la computadora, el que venía a mí con sus problemas de matemáticas, ahora le decía a un extraño que su madre había perdido la razón. Jacinta intervino, su voz un susurro venenoso. Está muy olvidadiza, licenciado. El otro día dejó la estufa encendida. Nos preocupa su bienestar, de verdad. Creemos que ya no puede tomar decisiones importantes por sí misma. ¿La estufa? Yo nunca dejaba la estufa encendida. Era una mentira deliberada, construida para pintar un cuadro de senilidad. El abogado, el licenciado, continuó. Con el informe adecuado y un par de testimonios, podemos solicitar la declaración de estado de interdicción. Se le asignaría un tutor legal para gestionar sus bienes y tomar decisiones en su nombre. Sería usted, Isidro, por supuesto. Interdicción, tutor legal, gestión de bienes. Las palabras flotaban en el aire quieto de mi casa, palabras de una jerga legal que de repente se sentían como las barras de una celda. No hablaban de cuidarme, hablaban de anularme. De convertirme en una niña otra vez, en una incapaz, en un objeto sin voz ni voto. Querían declararme legalmente muerta en vida. Me quedé allí, petrificada por el horror, escuchando cómo mi hijo y su esposa, con la ayuda de un extraño, planeaban metódicamente el borrado de mi identidad. No solo querían mi dinero, la casa que Valentín y yo habíamos construido con el trabajo de toda una vida. Querían mi autonomía, mi dignidad, mi ser. Querían convertirme en un fantasma que deambulara por los pasillos de su propia existencia mientras ellos manejaban los hilos. Y lo hacían con una facilidad, con una falta de emoción que era quizás lo más aterrador de todo. Para ellos, yo ya no era una persona. Era un problema a resolver, un activo a gestionar. Retrocedí, paso a paso, con el mismo sigilo con el que había llegado.
Mis pies se movían por instinto, llevándome lejos de esa habitación donde mi vida estaba siendo desmantelada. Cada paso era un eco sordo en el pasillo, y con cada paso mi mente, esa mente que según mi hijo ya no razonaba, empezó a trabajar con una velocidad febril. Como una archivista experta que de repente encuentra la clave para descifrar un código, empecé a conectar los puntos, a recatalogar los eventos de los últimos años. Mi memoria no se convirtió en un borrón de vejez, sino en un archivo meticuloso, en un museo privado de pequeños desprecios y sutiles usurpaciones que hasta ahora había decidido ignorar. La primera sala de mi museo mental se abrió de golpe. Evidencia A. El poder notarial. Recordé la tarde, hace poco más de un año. Estábamos en la misma biblioteca. Isidro con una pila de papeles y una sonrisa encantadora. «Mamá, esto es solo para simplificar los trámites del predial y de los servicios», me había dicho, señalando dónde firmar. «Así no tienes que hacer filas ni estresarte con el papeleo, es solo para ayudarte». Yo, confiada, viendo en él a mi niño protector, firmé sin leer cada cláusula. Vi el alivio en su rostro y lo confundí con amor filial. Ahora veía la verdad. No era una ayuda, era la primera llave que él forjaba para entrar en mi vida y tomar el control. Caminé hacia la cocina y un nuevo recuerdo se superpuso a la realidad. Evidencia B, el asesor financiero. La imagen de Isidro sentado a la mesa donde ahora planeaban mi ruina, revisando mis estados de cuenta. Yo siempre había manejado nuestras inversiones, incluso Valentín confiaba ciegamente en mi criterio. Pero Isidro frunció el ceño. «Mamá, estos fondos son muy conservadores». «Estás perdiendo oportunidades, y este papeleo es demasiado complicado para ti ahora». No me preguntó, me informó que había hablado con un experto, un joven agresivo de una firma de la que nunca había oído hablar. Él lo hará todo automático, más simple. Yo había cedido, pensando que quizás tenía razón, que el mundo financiero moderno era demasiado rápido para mí. No vi la condescendencia, solo vi un intento de aligerar mi carga. Ahora entendía. No quería simplificar mi vida, quería complicar mi acceso a mis propios recursos, crear una capa de burocracia entre mi dinero y yo. Me serví un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que el agua se derramó sobre la encimera. Mientras limpiaba las gotas, una memoria más personal, más hiriente, vino a mí. Fue una tarde, hace unos meses. Habíamos estado hablando de Valentín, y yo recordé una anécdota de nuestros primeros años. A mitad de la historia me di cuenta de que ya se la había contado a Jacinta. «Ay, perdóname, hija, creo que ya te había dicho esto», me disculpé avergonzada. Jacinta me sonrió, una sonrisa que ahora me parecía una mueca. «No se preocupe, suegra, es normal a su edad». Y luego me miró a mí y a Isidro, con una complicidad que en ese momento no entendí. No era empatía, era confirmación. Estaban buscando activamente las pruebas, coleccionando mis pequeños deslices humanos como si fueran síntomas de una enfermedad incurable. Y entonces recordé las palabras de Valentín. Una noche, poco antes de morir, mientras revisábamos nuestros documentos, me tomó la mano. Tu mente para los números, para el orden, para ver lo que otros no ven. Es el pilar de esta familia, Elodia. Es nuestro verdadero patrimonio. No dejes que nadie, ni siquiera Isidro, con toda su prisa y su encanto, te haga dudar de eso. En ese momento yo le había sonreído, sin entender la profundidad de su advertencia. Ahora sus palabras resonaban en el silencio de mi cocina como una profecía. La traición de mi hijo no era solo un acto de codicia, era una afrenta directa al legado de Valentín, un insulto a la confianza que mi esposo siempre había depositado en mí. Salí de la cocina, tomé mi bolso de la entrada,
Abrí la puerta principal y salí al sol de la mañana, cerrándola suavemente detrás de mí. El taxista seguía esperando. Me subí al coche. «Al centro de Coyoacán, por favor», dije, mi voz sorprendentemente firme. El viaje a Oaxaca podía esperar. Acababa de descubrir que tenía un archivo mucho más importante que organizar primero, el de mi propia supervivencia. El taxi me dejó en la esquina del Jardín Hidalgo. El aire de Coyoacán tenía una cualidad diferente. Olía a café tostado, a hojas secas y a historia. Caminé sin rumbo fijo, mis pies llevándome por las calles empedradas, pasando frente a las fachadas de colores vibrantes y las casonas antiguas. Me sentía disociada, como si mi cuerpo se moviera mientras mi alma se había quedado atrás, congelada en el pasillo de mi casa. Entré en una pequeña panadería. Una de esas de toda la vida, con vitrinas de madera y un aroma a canela y mantequilla que te abraza al entrar. Era el lugar donde Valentín y yo solíamos venir los domingos. Pedí un café de olla y una concha de chocolate y me senté en una mesita de hierro forjado junto a la ventana. El café llegó, humeante, en una jarra de barro. El calor se transfirió a mis manos heladas. Y fue entonces, en la soledad de esa mesa, rodeada de extraños que reían y conversaban, que el shock inicial comenzó a disiparse, dando paso a una oleada de emociones crudas. Primero, un dolor tan profundo que me robó el aliento. El niño al que le había curado las rodillas raspadas, al que le leía cuentos por las noches, el hombre al que había apoyado en cada uno de sus proyectos fallidos, me consideraba un estorbo, una mente rota. Luego, la duda. Una voz insidiosa y fría susurró en mi interior. ¿Y si tienen razón? ¿Y si de verdad estoy perdiendo la lucidez? Repasé los últimos meses. Sí, a veces olvidaba dónde dejaba las gafas. Sí, a veces empezaba una historia que ya había contado. ¿Eran esos los primeros signos? ¿Estaba yo tan perdida en mi propio deterioro que era la última en darme cuenta? Por un instante aterrador, el mundo que Isidro y Jacinta habían construido para mí pareció real. Me sentí vieja, frágil, confundida. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vi el rostro de una mujer de 68 años, con las líneas de la vida marcadas alrededor de los ojos y la boca. Pero vi también la mirada. Mi mirada. No estaba vacía, no estaba perdida. Estaba llena de dolor, sí, pero también estaba clara, lúcida y furiosa. Y la furia fue lo que me salvó. Una rabia fría y tranquila que nació en lo más profundo de mi ser. La rabia de la leona a la que intentan arrebatarle no a sus cachorros, sino a sí misma. La rabia del archivista que ve cómo intentan falsificar el documento más importante de todos, su propia identidad. No, yo no estaba rota. Estaba siendo sistemáticamente demolida y no lo iba a permitir. Tomé un sorbo de café. El sabor dulce y especiado me ancló al presente. La decisión se formó en mi mente, no como un impulso, sino como la conclusión lógica de un análisis exhaustivo. El juego había cambiado. Ellos habían elegido las armas, la mentira, la manipulación, la ley usada como un garrote. Yo usaría las mías, la verdad, la paciencia, la metodología y sobre todo la memoria, esa misma memoria que ellos denigraban. Se acabaron las concesiones. Se acabó el beneficio de la duda. Se acabó la madre que justificaba las acciones de su hijo. En esa panadería, mientras el sol de la mañana bañaba la plaza, la madre de Isidro murió un poco. Y en su lugar nació la archivista Elodia, con su proyecto más crucial por delante, la meticulosa documentación de la traición y la sistemática reconstrucción de su propia soberanía. El viaje a Oaxaca tendría que esperar.
La ofrenda más importante que podía hacerle a Valentín este año era defender el legado de inteligencia y dignidad que él siempre había visto en mí. Con una nueva determinación salí de la panadería. Ya no caminaba sin rumbo. Mis pasos tenían un propósito. Conduje mi coche, que había dejado cerca, no hacia mi casa, sino hacia el sur de la ciudad, hacia el campus de Ciudad Universitaria. El familiar contorno de la Biblioteca Central, con sus murales icónicos, se alzó frente a mí. No me dirigí a la entrada principal, fui a la parte trasera, al edificio anexo de colecciones especiales, mi antiguo reino. Aunque estaba jubilada, todavía conservaba mi antigua credencial. La mujer del mostrador, una joven que había sido mi interna años atrás, me reconoció y me sonrió con calidez. «Maestra Elodia, qué gusto verla. ¿En qué podemos ayudarla?» «Hola, Sofía. Vengo a revisar una caja de mi archivo personal, la que dejé en la bodega 3», dije, mi voz sonando profesional, como si nunca me hubiera ido. Me condujo por los pasillos silenciosos y climatizados, ese laberinto de estanterías metálicas que conocía como la palma de mi mano. El olor a papel viejo y a polvo, ese perfume que para otros es rancio, para mí siempre fue el aroma del conocimiento, de la permanencia. Me sentí en casa, me sentí poderosa. En la bodega 3, en el último estante, estaba una caja de cartón de archivo con mi nombre escrito en una etiqueta pulcra. Elodia G. de Valdés, personal. Sofía me dejó a solas en una pequeña sala de consulta. Dentro de la caja había fotos viejas, algunos de mis trabajos académicos, notas de conferencias. Pero yo buscaba algo específico, y allí estaba. Un sobre grueso de papel manila atado con un cordón rojo. Dentro había varias cosas, incluyendo una copia simple del testamento de Valentín. Pero lo más importante era otro sobre, más pequeño, sellado. En el frente, la caligrafía elegante de Valentín. Para mi Elodia, por si el día llega en que la ambición de nuestro hijo le nuble el corazón. Mis manos temblaron al romper el sello. Dentro había una sola hoja de papel, doblada en 4. Era una carta. Mi querida Elodia, si estás leyendo esto, es porque mis peores temores se han hecho realidad y yo ya no estoy ahí para defenderte. Siempre he admirado tu mente brillante, tu capacidad para ver la verdad en medio del caos, pero también conozco tu corazón, tu infinita capacidad para perdonar y justificar a nuestro hijo. Quiero a Isidro, pero no soy ciego. Veo en él una impaciencia, una tendencia a buscar atajos desastrosos que me aterra. Su encanto es su mayor arma, y su mayor debilidad es que no valora el trabajo lento y constante que construye las cosas que perduran, incluida la confianza. Te escribo esto no para llenarte de amargura, sino para darte permiso para que te defiendas. Permiso para que uses esa mente formidable que tienes, no solo para organizar el pasado de otros, sino para asegurar tu propio futuro. Confía en tu instinto, confía en los datos, la verdad siempre está en la documentación. Tu intelecto es nuestro mayor legado, él lo subestima, ese será su error. Tuyo por siempre, Valentín. Leí la carta 2 veces, 3 veces. Las lágrimas que no habían salido en el pasillo de mi casa ni en la panadería brotaron ahora, silenciosas y calientes. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de validación, de gratitud. Valentín me había visto, me había entendido, y desde más allá de la muerte me estaba dando no solo un aviso, sino un plan de batalla. La verdad siempre está en la documentación. Él lo subestima. Ese será su error. Sequé mis lágrimas con el dorso de la mano. Guardé la carta como si fuera un tesoro. Era más que eso. Era un mandato.
Era un arma, y yo, la archivista, sabía exactamente cómo usarla. Saqué mi teléfono. No busqué el número de Isidro, busqué el de mi amiga, mi cómplice de toda la vida, mi comadre. Busqué el número de Amparo. ¿Elodia? ¿Qué pasa? ¿No deberías estar volando a Oaxaca? La voz de Amparo sonaba al otro lado de la línea, nítida y pragmática como siempre. Amparo y yo habíamos empezado juntas en la biblioteca casi 40 años atrás. Ella había estudiado Derecho antes de dedicarse a la archivonomía, y aunque amaba los documentos, su mente siempre conservó el filo de una abogada. Tuve que cancelar el viaje. Amparo, necesito verte. Es urgente. Y necesito tu cerebro legal, no solo a mi amiga, dije. Mi voz era un témpano de calma. Hubo una pausa. ¿Dónde estás?, preguntó, sin cuestionar nada más. Nos vimos 1 hora después en su apartamento en la Colonia del Valle, un lugar lleno de libros, arte y el olor a café recién hecho. Amparo me observaba con sus ojos inteligentes, mientras yo, sentada en su sofá de cuero, le contaba todo. No lo conté como una madre desconsolada, lo expuse como un caso, presentando los hechos en orden cronológico, desde las conversaciones sobre el estrés de mis finanzas hasta las palabras exactas que había escuchado esa mañana. Terminé sacando la carta de Valentín y poniéndola sobre la mesa de centro. Amparo leyó la carta en silencio. Su expresión, normalmente animada, se endureció hasta convertirse en una máscara de furia helada. Cuando terminó, no dijo «lo siento» ni me ofreció un pañuelo. Dobló la carta con cuidado, la puso de nuevo en el sobre y dijo una sola palabra: «desgraciado». Luego me miró. «Lo siento, comadre, pero ahora no hay tiempo para lamentos. Hay tiempo para actuar. Dime, ¿qué quieres hacer?» «Quiero defenderme», respondí. «Quiero que sepa que no soy una tonta. Quiero asegurar mi vida, mi casa, mi dignidad. Pero quiero hacerlo a mi manera, con inteligencia, sin escándalos si es posible». Amparo asintió, su mente ya trabajando a toda velocidad. Se levantó y empezó a caminar por la sala, como un general planeando una campaña. «Bien, entonces no vamos a pelear, vamos a construir una fortaleza de hechos tan sólida que su ataque simplemente se desmorone contra ella». Se detuvo y me señaló con el dedo. «Plan de acción, 3 fases, escúchame bien». «Fase 1, validación», dijo. «Mañana a primera hora vas a llamar a tu médico, al doctor Morales. Le vas a pedir una evaluación cognitiva completa. No le dijes por qué, solo dile que es para tus archivos personales. Necesitamos un documento oficial, firmado y sellado, que certifique tu lucidez de manera irrefutable. Esa será la piedra angular de nuestra defensa». Asentí, tomando nota mentalmente. Fase 2. Neutralización. Continuó. «Voy a redactar hoy mismo un documento, una revocación total y absoluta de cualquier poder notarial que le hayas otorgado a Isidro. Lo firmarás ante notario mañana mismo. Le cortaremos el acceso legal a todo, inmediatamente. No podrá mover un solo peso ni firmar un solo papel en tu nombre a partir de mañana por la tarde». La sensación de alivio fue inmensa. Era como si me quitaran unas cadenas que no sabía que llevaba puestas. «Y fase 3, concluyó Amparo, sus ojos brillando con una luz combativa que me recordó por qué siempre había sido formidable. «La más importante, documentación. A partir de este momento, te conviertes en la archivista de tu propia vida. Vas a recopilar todo: estados de cuenta antiguos, correos electrónicos, notas, recibos. Todo lo que demuestre que has estado manejando tu vida perfectamente. Y lo más crucial, Elodia», se inclinó hacia mí,
Vas a grabar cada conversación que tengas con él y con Jacinta, cada llamada, cada visita. Necesitamos sus propias palabras, su falsa preocupación, sus mentiras. Vamos a darles la soga y ellos mismos se ahorcarán con ella. Me entregó un pequeño dispositivo, una grabadora digital, discreta y de alta fidelidad. Aprende a usarla, será tu mejor testigo. Me quedé mirando la pequeña grabadora en mi mano. Era increíble cómo en unas pocas horas mi vida había pasado de ser una tranquila jubilación a un campo de batalla legal y emocional. Pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía víctima. Sentada en el apartamento de mi amiga, con un plan claro y herramientas para luchar, me sentí como la mujer que Valentín siempre supo que era, una estratega, una guardiana de la verdad, y estaba lista para abrir un nuevo archivo, el caso de Elodia contra el mundo que intentaba silenciarla. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de disciplina y autocontrol. Seguí el plan de Amparo al pie de la letra. La cita con el doctor Morales fue tranquilizadora. Me sometió a una serie de pruebas, preguntas y ejercicios de memoria. Al final me sonrió con calidez. Elodia, si todos mis pacientes de 40 años tuvieran su agudeza mental, yo no tendría trabajo. Estás perfectamente lúcida. Salí de su consultorio con un informe firmado que se sentía como un escudo. Al día siguiente, firmé la revocación del poder notarial ante un notario que Amparo conocía. El acto de trazar mi nombre en ese documento fue una declaración de independencia. La fortaleza estaba empezando a tomar forma. El fin de semana, Isidro y Jacinta vinieron de visita. La llamada que les hice para cancelar mi viaje a Oaxaca había sido breve. Surgió un imprevisto, hijo. Ya te contaré, dije, sin dar más detalles. Ahora estaban aquí, con su actuación de hijos preocupados. «Mamá, nos tenías con el pendiente. ¡Qué imprevisto!», preguntó Isidro, mientras Jacinta ponía sobre la mesa una caja de sus panqués favoritos. Era el momento de mi propia actuación. La grabadora que Amparo me dio, del tamaño de un pulgar, estaba activada y oculta en el bolsillo de mi delantal. «Ay, hijo, ni me acuerdo bien», suspiré, pasándome una mano por la frente. «Cosas de la casa, papeles, me sentí un poco abrumada». Intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible. La carnada había sido mordida. Le serví café. A propósito, dejé que mi mano temblara un poco al servir la taza de Jacinta, derramando unas gotas en el platillo. «¡Ay, qué torpe estoy hoy!», exclamé con frustración fingida. «No te preocupes, suegra, son cosas que pasan», dijo Jacinta, con una dulzura empalagosa. Se sentaron a la mesa de la cocina. Yo me movía lentamente, como si cada gesto me costara un esfuerzo. Les pregunté por su semana, y a mitad de la respuesta de Isidro, lo interrumpí para preguntar lo mismo otra vez. Él sonrió con una paciencia condescendiente. «Ya te estaba contando, mamá. ¿Ves? Andas muy distraída últimamente». Era mi oportunidad. Es que son tantas cosas en la cabeza. Las cuentas, los seguros. A veces siento que el mundo va demasiado rápido para mí. Isidro se inclinó hacia adelante, adoptando el tono de un consejero sabio. «Mamá, precisamente de eso queríamos hablarte. Jacinta y yo hemos estado pensando. Creemos que te mereces un descanso, dejar de preocuparte por todo». Jacinta tomó la palabra. «Hemos estado investigando unos lugares preciosos, mamá. No son asilos, mamá. Son comunidades para mayores. Con jardines, clases de yoga, personal médico las 24 horas. Un lugar donde te cuiden y tú solo te dediques a disfrutar. La próxima semana hay una casa abierta en uno que está en Cuernavaca. Podríamos ir a verlo, solo para conocer, sin compromiso». Mi corazón latía con fuerza,
pero mi rostro mostraba una confusión dócil. «Cuernavaca, suena bonito», musité, mirando por la ventana. «Pero, ¿y la casa? ¿Y mis cosas?» «De eso no te preocupes», se apresuró a decir Isidro. «Nosotros nos encargaríamos de todo, de vender la casa, de guardar tus cosas importantes. Lo principal es tu tranquilidad». La grabación capturó cada palabra, cada sílaba de su plan, envuelta en el celofán de la preocupación. Se quedaron 1 hora más, 1 hora en la que olvidé dónde había puesto mis gafas, estaban sobre mi cabeza, en la que confundí el nombre de la vecina y en la que dejé que Isidro me explicara, como a una niña, cómo funcionaba el control remoto de la televisión. Cuando se fueron, me quedé de pie en medio de la cocina. El silencio de la casa ya no era opresivo. Era el silencio de un escenario vacío después de una función exitosa. Apagué la grabadora. Tenía la evidencia. Tenía sus voces, sus mentiras, su traición, todo guardado en un pequeño archivo de audio. La actuación del fin de semana me dejó un sabor amargo en la boca, pero también un sentido de urgencia. La fase 3 de Amparo, la documentación, se convirtió en mi única ocupación. Convertí la biblioteca de Valentín en mi centro de operaciones. Desempolvé mi viejo escáner y me dediqué a una tarea que conocía bien: procesar, catalogar y archivar. Pero esta vez el archivo era yo. Pasé 3 días seguidos digitalizando mi vida. Escaneé cada estado de cuenta bancario de los últimos 5 años, demostrando un manejo financiero impecable. Escaneé las declaraciones de impuestos que yo misma había preparado antes de que Isidro insistiera en traer a su experto. Digitalicé los correos electrónicos con mi agente de seguros, donde discutía con lucidez las cláusulas de mis pólizas. Incluso escaneé las páginas de mis diarios de jardinería, con notas detalladas sobre ciclos de siembra y plagas, una prueba de una mente activa y organizada. Cada archivo era nombrado con una nomenclatura sistemática. Lo subía a una cuenta de almacenamiento en la nube encriptada que Amparo había creado para mí. Cada documento subido era un ladrillo más en el muro de mi fortaleza digital, una fortaleza de hechos irrefutables. Mientras trabajaba, Amparo hacía su propia investigación. El martes por la tarde me llamó. «Tengo algo, Elodia, es interesante», dijo, con un tono que indicaba que había encontrado una veta de oro. «¿Recuerdas el nombre del abogado que Isidro mencionó? ¿El licenciado?» «No lo dijeron», respondí. «Bueno, yo sí lo sé. Isidro fue lo suficientemente estúpido como para enviarte un correo de seguimiento después de su visita, mencionando que el licenciado Reyes le había recomendado el lugar de Cuernavaca. Hice unas llamadas. Se llama Javier Reyes, y su padre, Elías Reyes, fue un historiador muy respetado». «¿Elías Reyes?», pregunté, y de repente una conexión se formó en mi mente. ¡Claro que lo recuerdo! Valentín fue su asesor de tesis doctoral. Le consiguió su primera cátedra en la UNAM. «Exacto», dijo Amparo. «Valentín prácticamente le salvó la carrera cuando un plagio de uno de sus rivales casi lo destruye. Elías Reyes le debía todo a tu esposo». Un silencio se instaló entre nosotras mientras ambas procesábamos la ironía. «Esto es delicado, pero puede ser nuestra mejor carta», continuó Amparo. «No podemos amenazarlo, pero podemos informarle, dejarle ver el panorama completo». Y eso fue lo que hizo. Esa misma tarde, Amparo redactó un correo electrónico. No era para Javier Reyes, era para su asistente legal. Era una obra maestra de la sutileza y la presión profesional. El correo, cortés y formal, solicitaba que se le hiciera llegar al licenciado Reyes una información pertinente antes de su próxima consulta con su cliente, el señor Isidro Valdés, respecto a la tutela de la señora Elogia G. de Valdés. Adjuntó 2 archivos.
El primero era una copia digitalizada de una larga y efusiva carta de agradecimiento que Elías Reyes le había enviado a Valentín tras la publicación de su primer libro, una carta llena de gratitud y respeto. El segundo archivo era el informe de capacidad cognitiva del Dr. Morales. El cuerpo del correo era breve. Como cortesía profesional, y por el profundo respeto que mi clienta y yo guardamos por la memoria del profesor Valentín Valdés y su legado de integridad académica, consideramos que el licenciado Reyes debe estar en posesión de toda la información relevante. Proceder en un litigio contra la viuda del principal benefactor y mentor de su padre podría, desde una perspectiva ética, ser percibido como un grave conflicto de intereses, con consecuencias impredecibles para su reputación profesional. Confiamos en que tomará la decisión que más honre la memoria de todos los implicados. No era una amenaza, era un jaque mate silencioso. 2 días después, la bomba explotó, no con un estruendo, sino con el insistente y furioso timbre de mi puerta. Era Isidro. Supe que era él incluso antes de mirar por la mirilla. Nadie más tocaba el timbre con esa mezcla de impaciencia y derecho adquirido. Abrí la puerta. Su rostro estaba congestionado por la rabia. Entró sin que lo invitara, pasando a mi lado como una ráfaga de viento tóxico. «¿Qué hiciste, mamá?», espetó, dándose la vuelta para enfrentarme en el vestíbulo. «El licenciado Reyes acaba de llamarme. Renunció al caso. Dijo algo sobre razones éticas y conflictos imprevistos. Esto es cosa tuya. ¿Qué le dijiste?». Yo lo miré, sin una pizca del miedo que él esperaba ver. Lo invité a pasar a la cocina con un gesto de la mano. «Siéntate, Isidro, hablemos con calma». «No quiero calma», gritó, pero me siguió, su furia alimentándose de mi serenidad. Se quedó de pie junto a la mesa, sus nudillos blancos de apretar los puños. Yo me senté en mi lugar de siempre. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. El silencio se extendió entre nosotros, un silencio que yo controlaba. Él esperaba que yo hablara, que me defendiera, que llorara. No hice nada de eso. En lugar de hablar, me incliné y saqué una delgada carpeta de cartón del cajón de la credenza. La puse sobre la mesa de madera pulida y, con un movimiento lento y deliberado, la deslicé hacia él. El sonido de la carpeta deslizándose por la superficie fue el único ruido en toda la cocina. Isidro miró la carpeta, luego a mí, con desconfianza. Finalmente, la abrió. Vi cómo sus ojos recorrían la primera página. Era la revocación de su poder notarial con el sello del notario claramente visible. Su mandíbula se tensó. Pasó a la segunda página, el informe del Dr. Morales. Leí en su rostro la incredulidad mientras sus ojos pasaban por las frases «capacidad cognitiva superior a la media» y «sin signos de deterioro mental». Pero fue la tercera página la que lo destruyó. Era la transcripción, una transcripción limpia, profesional, de la conversación que habían tenido aquí el fin de semana. En negritas destacaban ciertas frases. «Mi mamá ya no razona como antes. Está muy olvidadiza. Nosotros nos encargaríamos de todo, de vender la casa». Levantó la vista del papel. El color había desaparecido de su rostro. Estaba pálido, ceroso. Me miraba como si nunca me hubiera visto antes. La imagen de la viejita frágil y confundida que él había creado se hizo añicos, y en su lugar encontró a una extraña, una mujer de 68 años, sentada con la espalda recta, observándolo sin parpadear. «Yo siempre he sido lúcida, Isidro», dije finalmente, mi voz tranquila pero cortante como el cristal. «El problema es que tú dejaste de verme». No respondió. Se quedó allí, de pie, con los papeles en la mano.
Vi una oleada de emociones cruzar su rostro. Shock, humillación y quizás, solo quizás, una diminuta chispa de vergüenza. Pero fue fugaz. Dejó los papeles sobre la mesa, sin doblarlos. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. No la azotó, ni siquiera hizo ruido al cerrarla. Simplemente se fue. Y en el silencio que dejó atrás, yo supe, con una certeza absoluta, que el poder finalmente había vuelto a casa. La partida silenciosa de Isidro no fue el final, fue el comienzo de las réplicas. Él no volvió a llamar, pero su cobardía tomó la forma de otros. Empezó al día siguiente. El teléfono sonó y en la pantalla apareció el nombre Tía Consuelo. Era la hermana de la madre de Jacinta, una mujer cuya vida consistía en coleccionar y diseminar chismes. Respondí preparada. «Elodia, sobrina, ¿cómo estás?», empezó con su tono falsamente jovial. «Oye, hablé con Isidrito, está destrozado el pobre. Dice que estás muy rara, que no lo dejas ayudarte. Me preocupé mucho». Dejé que hablara, que soltara todo su veneno envuelto en preocupación. Habló de la soledad, de los peligros de vivir sola a nuestra edad, de cómo un hijo solo busca lo mejor para su madre. Era el mismo guión de Isidro, pero recitado por una actriz de reparto. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, la interrumpí. Mi voz era educada, pero fría como el acero. «Consuelo, te agradezco tu llamada», dije, marcando cada palabra. «Lo que suceda entre mi hijo y yo es un asunto privado y, ahora, también legal. No es un tema que vaya a discutir contigo ni con nadie más. Te pido por favor que no vuelvas a llamarme para hablar de esto». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. «Pero, Elodia, yo solo quería». «Entiendo tus intenciones», la corté, «pero mi decisión es firme. Que tengas una buena tarde». Y colgué. No sentí ni una pizca de culpa. Sentí el poder de una frontera bien dibujada. Durante años había permitido que las opiniones y las preocupaciones de otros se filtraran en mi vida, erosionando mi confianza. Esa puerta, ahora, estaba cerrada. 2 días después, llamó un primo lejano, uno que solo aparecía en Navidad para pedir dinero prestado. La misma historia. Isidro estaba muy triste. Yo estaba siendo muy dura. La misma respuesta. «Es un asunto privado. Gracias por tu interés». Clic. Estos peones, estos monos voladores, como los llamaba Amparo, no entendían que no estaban hablando con la misma Elodia de antes. La mujer que buscaba la armonía a cualquier precio había sido reemplazada por una mujer que exigía respeto. Y el respeto, a veces, requiere un silencio cortante y una línea telefónica desconectada. Jacinta intentó una táctica diferente. Me envió un largo mensaje de WhatsApp lleno de emojis de corazones rotos y caritas llorando. Hablaba de malentendidos, de cómo sus palabras habían sido sacadas de contexto, de que su único pecado era quererme demasiado. Era una obra maestra de la manipulación emocional. Leí el mensaje analizando cada frase como si fuera un documento histórico. Vi las inconsistencias, las falsedades, la culpa proyectada. No respondí. Simplemente borré el mensaje y bloqueé su número. Estaba podando mi jardín, cortando las malas hierbas que habían crecido demasiado, las que amenazaban con asfixiar las plantas sanas. Y el proceso, aunque doloroso, también era extrañamente liberador. Estaba recuperando mi territorio, metro a metro, llamada a llamada, silencio a silencio. La fortaleza que Amparo y yo habíamos planeado no solo tenía muros legales, ahora también tenía fronteras emocionales inquebrantables.
La casa, después de la confrontación y las llamadas, se sentía inmensa y dolorosamente silenciosa. Era el silencio de la ausencia, el eco de una relación rota. Fue Amparo quien, una vez más, encontró la solución. «No puedes quedarte sola ahí, comadre», me dijo por teléfono. «No ahora. Necesitas vida en esa casa, ruido, pero el tipo correcto de ruido». Una semana después llegó Casilda. Era la nieta de Amparo, una joven de 22 años que estudiaba la misma carrera que yo había amado, archivonomía. El pretexto oficial era que Casilda necesitaba hacer una pasantía práctica, y qué mejor proyecto que ayudarme a organizar el vasto archivo académico de su difunto esposo, el profesor Valentín Valdés. La llegada de Casilda fue como abrir las ventanas de una habitación que había estado cerrada por mucho tiempo. Entró con una maleta, una mochila llena de libros y una energía tranquila y respetuosa. No era ruidosa ni invasiva. Era metódica, curiosa y tenía la misma reverencia por los documentos que yo. Instalamos su computadora en la biblioteca y de repente el cuarto dejó de ser la escena de un crimen para convertirse de nuevo en lo que siempre fue, un centro de trabajo y conocimiento. El suave tecleo de su laptop reemplazó el eco de las voces de Isidro y Jacinta. Juntas nos sumergimos en el legado de Valentín. Cajas y cajas de notas, manuscritos, correspondencia con académicos de todo el mundo. El trabajo era una terapia. Mientras clasificábamos las cartas, Casilda me hacía preguntas. No sobre Isidro, sino sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre cómo conocí a Valentín. Le conté historias que no había verbalizado en años, y al contarlas me redescubrí a mí misma. Recordé a la joven Elodia, la investigadora apasionada, la mujer que debatía con Valentín hasta altas horas de la noche. Casilda no solo me ayudó con los papeles de mi esposo. Con su pericia digital me ayudó a perfeccionar mi propia fortaleza. «Tía Elodia», me dijo un día, «todo este archivo de tu vida que creaste, deberíamos tener copias de seguridad redundantes». Una en la nube, sí, pero también una física, en un disco duro encriptado que guardes en un lugar seguro fuera de casa. Pasamos un fin de semana entero creando ese archivo viviente. Escaneamos fotografías antiguas, digitalizamos mis diarios personales. Casilda me enseñó a usar software de encriptación y a crear contraseñas infranqueables. El proceso fue meticuloso, casi ceremonial. Estábamos construyendo una cápsula del tiempo, una prueba de mi existencia, de mi lucidez, de mi historia, que nadie podría borrar ni manipular. Una tarde, mientras organizábamos unas fotos mías de joven en la biblioteca, Casilda me miró y dijo: «Debiste ser una jefa increíble, tía Elodia. Eres tan precisa, tan clara». Sus palabras, dichas con una sinceridad juvenil, me llegaron más profundo que cualquier disculpa que pudiera recibir. Ella no me veía como una viejita, me veía como una profesional, como una mentora, me veía simplemente como Elodia. La casa empezó a llenarse de vida de nuevo. Olía a café por las mañanas y a veces a la pizza que Casilda pedía por las noches. Escuchábamos música mientras trabajábamos. Sus amigos venían de visita. Jóvenes inteligentes y respetuosos que me saludaban con un «Buenas tardes, maestra». El silencio opresivo se había ido. En su lugar había un silencio productivo, el murmullo de la vida continuando. La presencia de Casilda fue el puente que me ayudó a cruzar desde la oscuridad de la traición hacia la luz de un futuro que yo, y solo yo, estaba empezando a escribir. Han pasado 6 meses. Casilda terminó su pasantía y volvió a sus clases, pero viene a comer conmigo cada domingo. La casa ya no se siente vacía, se siente mía, plena.
He retomado viejos pasatiempos, la jardinería, la lectura de novelas históricas. Incluso me he inscrito en un curso de catalogación digital en línea, solo por el placer de aprender algo nuevo. He reestructurado mis finanzas con un nuevo asesor, uno que yo elegí, uno que me habla como a una igual. La semana pasada compré un boleto de avión. En la primavera, cuando los patios de Andalucía estén en flor, me iré a España, sola. Visitaré el Archivo de Indias en Sevilla, un sueño que Valentín y yo siempre tuvimos. Ahora lo cumpliré por los dos. Esta tarde, mientras regaba las orquídeas que Valentín tanto amaba, pensaba en todo el proceso. No siento un triunfo estridente. Siento una paz solemne. La satisfacción silenciosa de un archivero que ha puesto en orden un fondo documental caótico y dañado. He aprendido que la fortaleza más grande no se construye con gritos ni confrontaciones, sino con la paciencia de quien recopila, clasifica y preserva la verdad. Mi silencio inicial no fue debilidad. Fue tiempo de procesamiento de datos, fue la calma necesaria para preparar una respuesta irrefutable. El dolor más profundo, quizás, es haber tenido que aplicar mis habilidades profesionales a la herida más personal de mi vida. Tuve que archivar a mi propio hijo en la categoría de pérdida irreparable. Y entonces el cartero llegó, trajo una carta, la reconocí al instante. La caligrafía nerviosa y apresurada de Isidro. La abrí con un abrecartas de plata, el mismo que usaba para abrir la correspondencia de Valentín. Dentro, una sola hoja, escrita a mano. Es una petición de perdón. Habla de deudas, de la terrible presión de Jacinta, de un error de juicio catastrófico. Dice que me extraña, que se siente perdido, que solo quiere una oportunidad para explicar las cosas en persona. Me pide que lo llame. Jacinta no firma la carta. Su ausencia en el papel es tan elocuente como cualquier palabra. Ahora estoy aquí, sentada en la biblioteca, con la carta de mi hijo en una mano y la de mi esposo en la otra. La de Valentín, que me dio permiso para luchar. La de Isidro, que me pide permiso para volver. Miro por la ventana. El sol de la tarde se filtra a través de las hojas del jacarandá. La casa está en silencio, pero es un silencio lleno de paz, un silencio que me pertenece. Y mientras sostengo estas dos cartas, el testamento de mi pasado y la súplica de mi futuro, me doy cuenta de que la decisión final, como todas las demás a partir de ahora, es solo mía. Y por eso les pregunto a ustedes que han escuchado mi historia con tanta paciencia. Sostengo esta carta en mi mano, el último documento de este doloroso archivo. ¿Debería siquiera responder? ¿O este silencio final, el que yo elijo, es mi respuesta definitiva? ¿Soy yo la mala si borro su número de mi teléfono y su nombre de mi vida para siempre?